Leamos
en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esta epístola a los hebreos se escribió a creyentes judíos. Y el propósito de esta carta era confirmarlos en su fe. Por eso esta carta empieza presentando al Señor como superior a los profetas, superior a los ángeles, superior a Moisés en el capítulo 3 y superior a Josué en el capítulo 4. De manera que por esto es que ya al final de esta carta, en el capítulo 12 y versículo 2, el escritor exhorta a estos creyentes judíos a no poner la mirada en otro objetivo, sino en Jesús. Él les dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El escritor, habiendo mencionado la fe y los héroes, hombres y mujeres que vencieron a través de su fe en el capítulo 11, en este capítulo 12 él presenta una gran nube de testigos. Es como si estuviésemos en un gran estadio con muchos espectadores. Por eso el escritor, considerando esa gran nube de testigos ante el gran evento, él aconseja despojarse de todo aquello que le impide al corredor correr con libertad. Por eso él dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esta carrera no es una carrera de velocidad, es una carrera más bien de resistencia. Por eso el consejo del escritor es correr con paciencia, indicando con esto que se necesita la perseverancia y resistir hasta llegar a la meta. En esta carrera hay obstáculos. En este caso son las durezas externas de la vida y los reproches del mundo. No debemos dejar que el desaliento se apodere de nuestro ánimo. No debemos tampoco ver los otros que corren a nuestro lado, que parecen correr sin tener dificultad, llevando la carrera con mucha comodidad. Hay solamente un objetivo en el cual nosotros tenemos que depositar nuestra mirada. El objetivo, nos dice el escritor, es Jesús. Puesto los ojos en Jesús, de manera que mientras nosotros tengamos nuestra mirada fijada en Él, vamos a lograr la meta, vamos a llegar al objetivo que tenemos por delante. Alguien pudiera preguntar, ¿quién es Jesús? Debemos decir que este nombre Jesús está relacionado con la humanidad de Cristo. Es el Dios encarnado. Es aquel que fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre virginal de María. Es aquel que nació en Belén, en pobreza,
allí en un pesebre. Puesto los ojos significa ver muy lejos. Debemos pensar en Abraham, uno de los héroes que es presentado en el capítulo 11, cuando Dios le pidió a su hijo. Él salió muy de mañana para obedecer la petición de su Dios. Pero al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. ¿Qué fue lo que él vio? Vio el sustituto de su hijo. De manera, hermanos, que debemos ver la cruz y ver allí a Jesús. Él es el gran objetivo. Él fue el que murió para darnos a nosotros la liberación. Quisiera que viéramos otro hombre de la lista de los héroes del capítulo 11, a Moisés. Leemos de él en el versículo 24 del capítulo 11. Dice el escritor: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Oh hermanos, aquí está otro hombre, mirando muy lejos, mirando el final de la carrera, mirando el lugar de la llegada y con la vista fija en el galardón. Pienso que el mayor premio que nosotros vamos a obtener es reunirnos con nuestro amado, poder contemplarlo a Él en toda su hermosura, ver allí sus manos, ver allí sus pies, ver allí su costado, ver allí sus sienes, las heridas que Él llevó para darnos a nosotros la salvación, la liberación de nuestros pecados y del castigo eterno. Esto nos recuerda a otro gran hombre, el apóstol Pablo. Él escribiéndole a los filipenses, en el capítulo 3, versículo 13 al 14, hablando de la perfección, él dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto nos lleva también a pensar lo que él le escribe a los colosenses. Dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es arriba, hermanos, donde debemos
tener nuestra mirada es arriba, donde está Jesús, sentado a la diestra del trono de Dios. No debemos dejar que nuestra mirada se desvíe. Pensamos en el apóstol Pedro, cuando el Señor viene caminando sobre las aguas y los discípulos están en la barca, pero Pedro le pregunta: si eres tú, di que vaya a ti. Y el Señor le dijo: ven. Y cuando él iba caminando sobre las aguas, ve el fuerte viento y tuvo miedo y comenzó a hundirse. Gracias al Señor que, como Pedro, hermanos, nosotros podemos clamar: sálvame. Allí estaba la mano prodigiosa del Señor y lo sacó, pero le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? De manera, hermanos, que debemos tener nuestra fe en Él, tener nuestra mirada puesta en Él, para que el Señor entonces nos dé la victoria en la carrera. Hay muchas cosas que, como al apóstol Pedro, pueden desviar nuestra mirada de la persona del Señor Jesucristo. Y pensamos, por ejemplo, en Eva. Aquella mujer desvió su mirada, la puso en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pienso que este árbol es un tipo del mundo. El apóstol Juan, allí en la primera epístola, capítulo 2, versículo 15 al 17, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Otro que vemos que desvió su mirada fue Acán. Y Acán, allí capítulo 7 del libro de Josué, él desvió su mirada hacia las riquezas. Pero pensamos en Sansón. Este hombre también desvió su mirada y lo puso en el sexo opuesto en las mujeres. Y igualmente el rey David, él puso su mirada en Betsabé, una mujer casada, y a consecuencia de haber tomado Betsabé, tuvo que también matar a su querido esposo. Oh, hermanos, tenemos que tener cuidado, porque hay muchas cosas que desvían la mirada del Señor. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el objetivo. El escritor nos dice también que Él es el autor y consumador de la fe. Esta palabra autor significa líder. Es la misma palabra de capítulo 2, versículo 10. Un líder es el que va delante, y los que van detrás pueden ver todos sus movimientos, sus pasos, su andar. Él es el autor de nuestra salvación. Leemos allí en capítulo 2, Él tuvo que sufrir la cruz, y menospreciando el oprobio, porque había delante de Él un gozo. Por delante estaba la victoria, estaba el trono. Él se sentó a la diestra del trono de Dios. Pero no solamente estaba el trono, estaba también la esposa,
la cual somos todos nosotros. De manera, hermanos, que el Señor nos ayude para tener en cuenta a nuestro líder, aquel que va adelante. Él es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir.